The Irishman es y digo una, porque hay varias, una de las propuestas de Netflix para ganar un Oscar. El año pasado tuvo Roma, de Alfonso Cuarón, pero este año escogió a uno de los mejores directores de la historia para hacerse cargo de ese trabajo. El Irlandés es una historia de la vida real de Frank Sheeran, que durante los 70 fue un sindicalista de los Estados Unidos que estuvo involucrado con la mafia. Y no solamente estuvo involucrado, con involucrado me refiero a que fue un sicario de la mafia. En 2 o 3 palabras, ¿cómo podría describir al Irlandés? Es una película de Martin Scorsese. Fueron como 6 palabras. No me importa. ¿Qué quiero decir con eso? Es una muy buena película. Esta reseña se podría convertir fácilmente en un video sobre la perfección de la filmografía de Martin Scorsese y todas las características que conforman ese estilo que nos ha gustado durante muchísimos años, durante décadas, y que ha dejado un legado y una escuela y grandes películas que analizar. Esta es otra que hay que añadir a esa lista. Para empezar a hablar específicamente de esta película, seguiré por esto que dije en mi primer enunciado. Es una película de Martin Scorsese y creo que El Irlandés es de las películas más scorsesescas que ha sacado, no solamente en los últimos tiempos, sino en toda su vida. Me parece que esta película es la que más elementos, características típicas de él mismo junta en una sola. Empezando obviamente por la trama de gangsters, que es un género que a él le encanta y le sale muy bien. Con este diálogo que suelen tener sus personajes, que es entre serio, elegante y muy intimidante al mismo tiempo. Y que al mismo tiempo tiene algunas escenas de acción, por así decirlo, que son rápidas, fugaces, que no son tanto como para disfrutar de la escena, sino más bien para progresar en la historia. Y algo muy interesante que tiene El Irlandés es que no se trata tanto de la historia como de los personajes. Es una película que como tal habla literalmente sobre la vida de este hombre. Pasamos durante muchas décadas de su vida cómo fue progresando desde ser un matón hasta ser presidente de un sindicato, hasta los momentos de su vejez, sus últimos días de vida. Es una película que por más personajes que tenga, por más situaciones de la vida real, históricas que quiera presentar, en realidad la historia se encuentra dentro del personaje de Robert De Niro, Frank. Así el ver cómo cada una de sus decisiones, sus acciones, ya sea por trabajo o por convicción propia, van creando una historia personal en la que poco a poco, a medida que progresa su vida, empieza a cuestionarse él mismo por qué ha hecho todas estas cosas malas. Y bueno, esta pregunta es la que lleva posteriormente a la investigación que llevó al libro que llevó a esta película. Un tip más que un consejo, una recomendación: pueden ver esta película investigando previamente la historia real sobre este hombre o la historia de Jimmy Hoffa, el personaje de Al Pacino. Eso contendrá unos spoilers, pero dudo que arruinen la película. Eso les ayudará a entenderla fácilmente, porque hay muchos personajes y muchos sucesos con los que es fácil perderse. Sin embargo, tampoco es necesario, porque la historia importante no es lo que pasa afuera, como ya lo dije, es lo que pasa dentro del personaje de Frank Sheeran. Hablando de las actuaciones, son excelentes, sobre todo los 2 personajes secundarios, Al Pacino, Joe Pesci. Increíble, Joe Pesci es este personaje callado, serio, que casi no tiene expresiones en la cara, pero con la voz te lo dice todo y te impone miedo. Por otro lado, Al Pacino es todo lo contrario, es un personaje que habla mucho y es un líder sindical, es alguien que no se puede quedar callado, es alguien que se ha ganado la vida y que se ha ganado su lugar hablando con las personas, siendo líder, alzando la voz, y toda esa energía la brinda a la cámara desde el primer momento que está en la cámara. ¿Pueden creer que esta es la primera colaboración de Al Pacino con Scorsese? Yo no me lo podía creer, o sea, estaba seguro que tenía que haber aparecido en alguna de sus películas. Es un actor que va en tanta sincronía con este tipo de películas que yo no me lo podía creer. Y por supuesto es perfecto para esto. Como ya lo dije, lo más importante de esta película son las relaciones interpersonales entre estos 3 personajes. Sobre todo la amistad que de repente se tiene que mezclar con los negocios y demás. Esta película puede ser analizada de 1.000.000 de maneras. Y eso es parte de la genialidad de las películas de Martin Scorsese. Y bueno, supongo que hay que hablar del elefante en la habitación, ¿verdad? Esta película dura casi 4 horas. Y esa es sin duda la parte más tenebrosa de la película. Esta obviamente, por ser la película que es, le di la oportunidad. Y créanme, vale mucho la pena. Porque a pesar de que dura las 3 horas y media, han habido películas de 2 horas que yo he sentido más largas y más pesadas. Esta, a pesar de durar lo que dura, yo la sentí como una película de 2 horas, 2 horas y 20. Se pasa muy rápido, es muy dinámica. Y eso que son solamente personas platicando. Esto por supuesto se debe a muchos factores: las actuaciones, el guión, la dirección. Sobre todo algo que tengo que destacar
es la edición de la película. Eso ayuda mucho a agilizar las cosas, pero aparte de darle ritmo, o sea, lo más importante es el montaje, cómo con las imágenes, con algunas tomas, alcanzas a comprender muchas cosas. Y cuando investigas más sobre la historia real de esta historia, valga la redundancia, uno se da cuenta de la maestría de edición que tienen, porque hay muchos datos muy específicos que obviamente para no estorbar en la película no los cuentan, pero te los enseñan gracias a la edición. Eso y en general la manera de contar la historia son grandiosas. Y otra cosa que creo que es necesario destacar son los efectos especiales. Sí, esta película tiene efectos especiales en la forma de rejuvenecimiento digital. Como les dije, esta película abarca varias décadas, como desde los 50 hasta los 2000, y estos actores que ya están en su época dorada los vemos más jóvenes, pero a diferencia de otros métodos de rejuvenecimiento como los hemos visto en algunas películas de Disney, hagan de cuenta que aquí lo que hicieron es tomar la cara de estos personajes, simplemente hacer ese mismo rostro más joven. Cuando vemos a Robert De Niro en los 60s, no luce como lucía Robert De Niro en los 60s. Eso hizo que se viera más natural, aparte de que hay algunas escenas en las que estoy seguro que dejaron de utilizar el rejuvenecimiento digital y comenzaron a utilizar maquillaje porque seguramente ya no era tan necesario por la cercanía de la edad que tienen actualmente. Y si sí lo utilizaron, pues bastante bien. Hay escenas en las que es muy notorio y sobre todo al principio es difícil acostumbrarse, pero eventualmente no se nota. Vaya, no tengo nada objetivamente malo que decir sobre el irlandés. Ya les mencioné que ni siquiera la duración es algo negativo. El único problema, que en realidad ni siquiera es un problema, pero es una opinión que tengo acerca de la película y que he notado que muchos tienen, es que en cuanto a películas de Scorsese, y esta al ser muy de Scorsese, no termina siendo muy diferente a algo que ya hemos visto. De hecho, me recuerda mucho en cuanto a tema a Goodfellas. Es casi lo mismo, de estas amistades que surgen en el ámbito de la mafia y cómo sus acciones los llevan a consecuencias muy diferentes. Es decir, son diferentes en cuanto a enfoque, pero en temas son similares. Y sin hacer comparaciones, a Goodfellas es una película de Scorsese. No ofrece nada que él nunca haya hecho, simplemente es otra gran película que se suma a sus líneas, y la verdad es que no hay nada de malo con eso. Yo le doy a The Irishman una A. De verdad, vale la pena que vean esta película a pesar de su duración. Yo sé que es bastante intimidante y al parecer no hay tanto problema, según algunos que lo han hecho así, en verla en episodios. Yo no lo recomendaría porque hay muchos datos que son fáciles de olvidar si haces una pausa de un día y la vuelves a ver la película al día siguiente. Pero si crees que es la única manera en la que te animarías a ver esta película, adelante. Creo que al menos la estarías viendo de alguna manera. Y eso es todo el capítulo de hoy. Yo soy Guillermo Rojas. Nos vemos la próxima vez en Kinescopia. ¡Corten!